Buenas noches. Mucho hemos escuchado hablar sobre la oficina del Contralor Electoral, pero ¿qué hace? ¿A qué se dedica durante el periodo eleccionario y fuera de este? Con Manuel Torres, el Contralor Electoral, dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Hoy nos acompaña el Contralor Electoral Manuel Torres. Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Gracias por la invitación. Torres, ¿cuál es la función, verdad, de su oficina, del Contralor Electoral, que muchas veces lo escuchamos en los medios de noticias y a veces uno puede confundirlo con cualquier otro ente de esto fiscalizador? ¿Cuáles son las funciones de su oficina? Bueno, la oficina del Contralor Electoral se creó con la obligación de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas. Nosotros hacemos una función que de alguna manera yo lo llamo doble, ¿verdad? Porque nosotros hacemos auditoría, pero también revisamos los informes. Por ejemplo, el Contralor de Puerto Rico hace auditorías. La Oficina de Ética Gubernamental revisa informes que radican las personas que están bajo su jurisdicción. Pues nosotros recibimos informes trimestrales de todos los candidatos a puestos electivos, de todos los comités que se crean para hacer gastos electorales, de los medios de comunicación que radican también informes mensuales en el año electoral. Los evaluamos esos informes, los hallazgos que encontramos se los enviamos a los candidatos para que los contesten y se comienza entonces un proceso que puede llegar hasta aclarados los hallazgos que encontremos, como a profundizar en hallazgos que entendamos que no están contestados o que en efecto son una violación a nuestra ley. Si usted hace una ¿verdad? Encuentra alguna anomalía, lo somete a que ellos se lo aclaren y según así ustedes Sí. ustedes tienen la capacidad de someter. Bueno, nosotros tenemos la obligación de todos los hallazgos que encontramos enviarlos al candidato o al comité o al tesorero del comité o al presidente del comité para que nos los explique. Si están aclarados, pues ahí termina el proceso. Y es un proceso que se da cada 3 meses. Cada 3 meses que se realiza informe, se revisan y se envían unas comunicaciones. Si por alguna razón alguna de esas explicaciones o contestaciones que nos dan no nos satisfacen, pues entonces seguimos un proceso que puede conllevar en multas administrativas o puede conllevar en referidos al Departamento de Justicia, a agencias federales, a la Oficina de Ética del Contralor con quienes mantenemos una comunicación constante. Así que ese es el ambiente de fiscalización que tenemos. La oficina tiene eran 72 hasta el reglamento pasado. Recientemente aprobamos un nuevo reglamento de multa que se ampliaron las razones por las cuales las violaciones administrativas o faltas administrativas por las cuales nosotros multamos. Y tenemos entonces 8 delitos que la ley establece también que no son faltas administrativas. Por ejemplo, la erradicación de informes falsos, que es que nosotros encontremos que las personas continuamente y con intención nos incluye información falsa en sus informes. Es un delito. La no radicación de informes, que es algo que públicamente hemos estado insistiendo mucho en que haya cumplimiento con la radicación de informes. Pues bueno, la no radicación de informes, si nosotros concluimos que hay una intención de ese candidato en no radicar informes para de alguna manera violar la ley ya con intención, podemos referir al Departamento de Justicia por no radicación de informes y otros delitos que la ley incluye. Por ejemplo, usted no puede solicitarle un donativo a un empleado público mientras esté en hora de trabajo. O un funcionario público no puede solicitarle un donativo a una persona que esté en un proceso de subasta o de solicitud de permisos. Hay varios aspectos que son delitos en la ley que se mantienen y el resto son faltas administrativas que los atendemos con multa. Nosotros hemos impuesto ya $1 millón en multa desde que llegamos a la oficina hace 4 años. ¿Esos fondos de multa que ustedes recogen, a dónde van? Al fondo de financiamiento de campaña, que podemos hablar de eso en el programa, de los aspirantes a gobernador, que comenzó a funcionar desde el 1 de julio. Todo el dinero que se recauda en multa va a ese fondo para ayudar al financiamiento de las campañas políticas. Fuera del año electoral, ¿a ustedes más o menos que siguen? Bueno, cuando pase el año electoral, comenzamos entonces el proceso de auditoría, que tenemos 30 meses para hacer todas las auditorías que podamos. Por ejemplo, en el cuatrienio pasado, la oficina hizo 161 auditorías. La oficina anterior había hecho solamente 12 auditorías. Wow. Nosotros hicimos 161. Se hicieron los señalamientos de todos
los hallazgos que tuvimos y todas las imposiciones de multa, algunas devoluciones que también ordenamos a los comités hacer al Departamento de Hacienda, de todas esas, la única que todavía está corriendo un proceso de evaluación es la auditoría del Partido Nuevo Progresista, que ha estado en unos procesos de apelación, y los procesos de apelación pues hay que respetarlos porque son parte del derecho que tienen. El resto de nuestras determinaciones, todas están concluidas, todas se han pagado las multas o se han hecho las devoluciones. En el tribunal hemos tenido un éxito total, nosotros no hemos perdido un solo caso en el tribunal, no solamente de entrega de documentos, por ejemplo, que un comité o candidato se haya negado, de multas que no se han pagado, vamos al tribunal para que el tribunal nos apoye en términos de conseguir el pago de esas multas. Así que hemos estado muy activos. El trabajo es de 4 años. Cuando pasa el proceso de auditoría, pues un proceso que nos exponemos menos a los medios de comunicación porque no se puede hacer información. Pero el candidato, el funcionario electo, ya sea alcalde o legislador o lo que sea, como quiera tiene que seguir radicando su informe, aunque sea en cero o algo. Los funcionarios electos tienen la obligación de cada 3 meses radicar informes trimestrales sobre sus gastos, aunque no haya y sus hecho recaudos. Si no tiene recaudos, pues tiene que erradicar informes en negativo. Pero se asume que un funcionario electo aspira a la reelección y por eso es que se establece que tienen que continuar radicando informes. Usted hace un tiempito atrás dio a conocer un plan de redes, ¿verdad? De monitoreo de redes, sí, que hoy día, ¿verdad? A veces no le concuerda, ve mucha fanfarria en las redes y cuando ve el informe casi nada. Explíquenos un poco de qué cosa. Eso es correcto. Nosotros hace más o menos 1 año y medio, casi 2 años, anunciamos a los medios que habíamos comenzado un proceso de utilizar las redes sociales como un método efectivo de fiscalización. Habíamos comenzado antes que eso a unas visitas frecuentes a los distritos senatoriales y representativos y a los municipios, que es algo que no se hacía antes, solamente hacía en el proceso auditorio, ahora lo estamos haciendo constantemente. Y añadido a esas visitas que hacemos, añadimos el proceso de fiscalización a través de las redes sociales. Ha sido bien efectivo, bien efectivo. Algunos candidatos se sorprenden cuando le enviamos a ellos esos gastos que aparecen en las redes sociales, porque en ocasiones ellos piensan que su tesorero los informó y su tesorero por alguna razón los olvidó, no los informó. Le enviamos esas comunicaciones con la información que encontramos, ellos las contestan y si por alguna razón no pueden explicarla, pues entonces seguimos el proceso. ¿Y si hay que enmendar algo, simplemente lo enmiendan y someten evidencia y queda ahí? Sí, exacto. El candidato, nosotros le damos unos términos de tiempo, en algunos casos son 20 días, en otros casos son 30 días, dependiendo del señalamiento, para que conteste. Si nos contestan satisfactoriamente, el proceso sigue. O sea, esperamos a un nuevo trimestre, pero nuestra oficina ha enfocado mucho de nuestro trabajo en la educación. Nosotros lo que queremos es que los funcionarios radiquen sus informes a tiempo, que estén bien orientados en términos de lo que tienen que informar a la oficina, porque la fase más importante para nosotros es la transparencia, que todo el mundo sepa que se recauda y que se gasta en la campaña. No es realmente estar detrás de los candidatos, no es una oficina de persecución de los candidatos. Yo no me alegro cuando impongo multas, obviamente lo informo, pero no me alegro. Lo que nosotros queremos realmente es que el financiamiento de campaña sea transparente, que todo el mundo conozca, pueblo principalmente, los medios de comunicación puedan informarle al pueblo quién aporta en la campaña y cómo se gasta el dinero. ¿Qué otro programa ha establecido desde que usted asumió la posición? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros llegamos a la oficina, los informes se radicaban en papel. Y 3 leyes anteriores a la nuestra habían establecido que debería establecerse un sistema de erradicación electrónica, pues no se había hecho. Nosotros comenzamos a trabajar tan pronto llegamos y ya en enero del 2013 los informes se comenzaron a radicar electrónicamente. Eso ha sido importante primero porque por los mecanismos de programas que hay nos ayuda en la fiscalización de algunos de los señalamientos. Antes, cuando se radicaban los informes en papel, los mismos auditores antes de evaluar los informes tenían que entrar la data al sistema. Ahora no es así, ahora el mismo candidato y su tesorero entran la información al sistema, el proceso de fiscalización es mucho más rápido, las cartas de señalamiento llegan mucho más rápido a los candidatos y entendemos que ha ayudado a eso en el proceso de fiscalización, ha sido más justo. No, y le quita excusas a los candidatos de que no pude llegar hasta la oficina. Correcto, ahora el candidato de Vieques, de Hormigueros o de Culebra
tiene la misma oportunidad para radicar que el del San Juan 1, San Juan 2, que están bien cerca de la oficina. Así que eso ha sido un paso de justicia para esos candidatos de fuera de San Juan que puedan radicar sus informes correctamente. Vamos a una pausa y cuando regresemos quisiera que habláramos sobre qué tiene que hacer algún ciudadano si quiere radicar alguna querella ante su oficina. Volvemos. Y de regreso a Directo al Punto, dialogamos con el Contralor Electoral Manuel Torres. El proceso de querella, ¿cómo es si fulano de tal, de X pueblo, se entera de alguna situación? ¿Cómo es ese proceso de erradicación? Bueno, el proceso de querella, nosotros tenemos un formulario en nuestra página, que aprovecho para decir que es www.contralorelectoral.gov.pr. Se encuentran los formularios para la erradicación de querella, tienen que ser querella juramentada y de propio y personal conocimiento. Pero una persona, cualquier persona... O sea que si alguien quiere hacer un inventito falso, sabe que está cometiendo delito. Puede, si nosotros determinamos que la persona con intención mintió a la oficina, podríamos referirlo por perjurio, pero en cuanto a la información que pueda llegar a la oficina, cualquier persona puede comunicarse con nosotros de manera personal a la oficina o de manera confidencial a través de llamada telefónica o alguna otra forma de ¿Tiene que dar el nombre o puede ser anónimo? No, puede ser anónimo. Obviamente, cualquier información que llegue a la oficina nosotros la corroboramos, no importa lo que sea. En muchas ocasiones la información que llega a la oficina son actuaciones que se están haciendo legalmente, porque las personas pues no comprenden que los informes se radican trimestralmente. A lo mejor usted vio un gasto que se realizó en mayo y ese informe pues se radica en julio, y entonces la persona va a la oficina, revisa los informes, cree que lo omitió, piensa que no tiene la información ahí, que se está cometiendo una ilegalidad. Eso pasa mucho, pero también nos ha llegado información que al corroborarla nos hemos dado cuenta que en efecto se está violando la ley, y comienza entonces un proceso. La Junta de Contralores tiene autoridad para ordenar investigaciones motu propio, así que nosotros no tenemos la necesidad de que se radique una querella para nosotros actuar como públicamente hemos hecho. Yo creo que todo el mundo, la más que siempre ha escuchado es Alexandra Lúgaro. ¿Usted la ha multado ya 2 veces y por qué ha sido? Sí, bueno, ella ha tenido 4 multas realmente. Una de las multas, 5 multas. 2 de las multas fueron por no radicación de informe en el término que tenían que radicarlo. Los aspirantes a gobernador desde octubre tenían que radicar informes mensuales. O sea que ellos no es cada 3 meses. No es cada 3 meses. A partir de octubre del año pasado. Mi mejor recuerdo es que fue el informe de noviembre y el de diciembre, pero fueron 2 informes que no radicó a tiempo. Y con los informes que había radicado, pues como he explicado en el programa, nosotros hacemos unas cartas con hallazgo y se las enviamos a los candidatos. También hacemos unos requerimientos de información que van con esos informes, donde requerimos los estados de cuenta de los bancos, las facturas de pago, recibos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ella no contestó 3 cartas de señalamientos que le enviamos. Y como resultado de eso, pues recibió una multa de 1.500, una de 1.000, otra de 1.500 y otra de 2.000. En total ha recibido $4.500 de multa en la oficina. Y ella ha expresado que está en proceso de reconsideración de esas multas, y algunas de las reconsideraciones que solicitó se las hemos denegado. Le queda el proceso. ¿Cuántas multas puede tener un candidato? Bueno, la ley nuestra, o sea, más bien la ley electoral, establece que una de las razones por las cuales un partido puede descalificar a un candidato es por violar la ley de financiamiento de campaña, pero no establece el parámetro. Hay candidatos que han tenido una cantidad de multas extraordinarias. En el proceso de auditoría, por ejemplo, candidatos locales recibieron $20,000-$25,000 de multa. Pero en el caso de ella, que es independiente, ¿cómo? No, ella no tiene un límite de que podamos multarla. El pueblo de Puerto Rico tiene que usar eso como un elemento de evaluación en su proceso de determinar su voto. Pero te tengo que decir que todos los aspirantes a gobernador cumplen satisfactoriamente con la erradicación de informes en sus términos o solicitar
prórrogas para radicar un poco más tarde. En el caso de ella, pues es la única aspirante a la gobernación. ¿Usted cree que la ley se debería de enmendar en algún momento que especifique algún tope o algo que...? Yo creo que la ley en algún momento debería establecer unos parámetros, porque por ejemplo, es injusto que un candidato se asegure de radicar los informes a tiempo, de cumplir con todos nuestros señalamientos, y haya otro que compite con él, que no lo haga. Y aunque nosotros tenemos la autoridad en ley para ir al tribunal a requerir, y lo hacemos, a requerir la radicación de informes, se dan unos procesos que tardan. Entonces hay un candidato violando la ley, haciéndole caso omiso a la ley, que tiene acceso a los informes de su contrincante, pero su contrincante no tiene acceso a los de ellos. Por eso es tan importante que nosotros, a manera que el pueblo tenga conocimiento, es también para crear balance en la competencia entre los candidatos. Yo creo que en algún momento la legislatura debería mirar eso y establecer que la oficina o la Comisión Estatal de Elecciones en Pleno pudiese descalificar a un candidato por violación de nuestra ley. Es que también se proyecta como algún tipo de rebeldía hacia la institución de la oficina que te rige. Sí, y yo pienso que el pueblo tiene que mirar ese aspirante que por alguna razón incumple con la ley nuestra, que le hemos impuesto multa, que tiene un problema de delincuencia. Oiga, y que todavía falta que a noviembre pudiera delincuencia pasar. En la erradicación de informes, porque es un elemento que debe evaluar. Y los partidos, en algún momento, nosotros nos hicimos, le enviamos una carta a los secretarios de los partidos y a los comisionados electorales, nos hicimos disponibles en el proceso de evaluación de candidatos para enviarle toda la información relacionada con el cumplimiento de nuestra oficina, y no recibimos una comunicación muy satisfactoria de ellos. Pero nosotros continuamente le enviamos a los partidos el estatus de cada aspirante de su partido. O sea que ellos tienen conocimiento de quiénes están cumpliendo, quiénes están incumpliendo. En muchos casos nos ayudan a darle seguimiento a los candidatos, como usted bien dice. En el caso de ella, que es una candidata independiente, pues se gobierna ella misma en términos del cumplimiento con nuestra oficina. Pero para expresarte sobre ella específicamente, pues ha seguido el proceso. Hay unas multas que ella no, entiendo que no puede apelar porque pasaron los términos para apelar y tiene que estar en un proceso del pago de multa. Entiendo que ella, lo que yo entiendo es que todos los candidatos, desde los aspirantes a gobernador hasta la alcaldía más pequeña, deben entender que su estructura de finanzas en la campaña es tan importante como la estructura de operaciones de campo, como el comité de plataforma. Son asuntos importantes. Anteriormente la ley no tiene las garras que tiene esta. La oficina era un poco más tímida. Recuerda que estaba dentro de la estructura de la comisión, tenía que recibir la autorización de los comisionados electorales para tomar ciertas acciones. Ahora no tiene que pasar por eso. Así que estamos mucho más activos, y entiendo por las llamadas que yo recibo, por las comunicaciones que recibo de los propios aspirantes, que están tomando mucho más en serio las disposiciones de la ley. Y que los donantes también se merecen algún tipo de respeto, por ejemplo, cuando van a someter esos informes financieros, ¿verdad? Que sepan que se le está dando buen uso al dinero ¿verdad? Que le aportan a las campañas de los distintos candidatos. Yo creo que la transparencia siempre es importante. Yo creo que es importante que el pueblo sepa, que utilice los elementos de juicio que entienda, pero que tenga la información disponible para poder tomar sus decisiones. Vamos a una pausa, y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el proceso de pareo y cómo funciona esto y la injerencia que tiene su oficina en este proceso que le toca a los candidatos a la gobernación. Volvemos. Y de regreso a la parte final de Directo al Punto con el Contralor Electoral Manuel Torres. El pareo, ¿cómo funciona esto? Explíquenos un poco cómo es el pareo esto para los candidatos a la gobernación. Quiero tomarte un segundito para explicar todo el proceso, porque es importante que en una situación de crisis fiscal el pueblo entienda que la asignación que se está haciendo para cumplir con el pareo que la ley establece para los aspirantes a gobernador, pues ha tenido unas modificaciones importantes. Si la ley se hubiese quedado, la ley que estaba vigente hasta la elección del 2008 se hubiese quedado como estaba, en las elecciones pasadas se hubiese gastado en esto del pareo alrededor de 36 millones de dólares, porque antes todos los aspirantes a gobernador solamente por solicitar el fondo recibían 3 millones de dólares. Y entonces podían financiar
hasta 4 millones adicionales, por eso la gente hablaba de 11 millones, pero además de eso, había 4 alcaldías que también se financiaban las campañas, así que si hubiéramos tenido 6 aspirantes a alcalde en cada una de esas 6 alcaldías, nuestros números nos dicen que hubiésemos llegado a 36 millones de financiamiento público. El financiamiento público en estas elecciones va a ser solo 12 millones de dólares. Y vuelvo y le digo, recalco, digo solo porque es solamente una tercera parte de lo que era para el 2008. Así que, ¿cómo funciona? Es de dos maneras. Ahora, a la ley del 2008, todos recibían 3 millones. Ahora, el aspirante a gobernador y el partido determina qué fondo utiliza. Está el fondo especial y está el fondo voluntario. El fondo especial, el gobierno le parea a los aspirantes a gobernador que opten por ese fondo $1 por cada dólar que depositan en el fondo, recaudado legalmente, hasta 5 millones de dólares. O tú optas por el fondo voluntario, donde el Estado te financia $4 por cada dólar que tú recaudas, hasta $1 millón. Así que tienen que recaudar esos partidos que opten por el fondo voluntario $250,000 para llegar al máximo de $1 millón. ¿Y los candidatos que hay a la gobernación, cuál opción escogieron? Los dos partidos principales escogieron el de 5 millones, que es el fondo especial. Los dos partidos adicionales, el Partido Independentista y el Partido del Pueblo Trabajador, optaron por el fondo voluntario, y los dos aspirantes a gobernador de manera independiente, ninguno de los dos optó por recibir ninguno de los dos fondos. Así que por eso es que digo que el total, lo más alto, el total que se va a financiar es 12 millones de dólares por los recaudos que hemos estado viendo y el gasto que hemos estado viendo. Yo no visualizo que ninguno de los dos partidos va a llegar a financiar 3 millones de dólares, más de 3 millones de dólares. Me sorprendería, ciertamente. El Partido Independentista sí tiene recaudado ya los $250,000, lo fueron recaudando a través de los pasados 2 años. Y el Partido por los Trabajadores está en ese proceso de recaudo. El fondo voluntario comenzó a operar el 1 de julio en términos de lo que la ley dispone, pero la legislación que asigna el dinero no se ha firmado todavía por el gobernador. Fue un proyecto de ley para asignar dinero tanto al financiamiento de campañas como al fondo electoral de enero en adelante. Así que estamos esperando que el gobernador firme la ley y que se pueda entonces comenzar a operar el fondo voluntario y el fondo especial. Comienza el 1 de julio hasta el día de las elecciones. Pueden depositar dinero. ¿Hasta ese mismo día? Hasta ese mismo día. Y entonces hay una oficina del Departamento de Hacienda que, luego de nosotros autorizar que puedan recibir el fondo para el que ellos optaron, nosotros emitimos ya unas certificaciones en ese sentido del Departamento de Hacienda. Comienza entonces a pagar como si fuera más bien una cuenta de gobierno, una agencia de gobierno. Los partidos hacen sus proyecciones de gastos, las radican allí en la oficina del Departamento de Hacienda, y el Departamento de Hacienda, esa oficina, tiene 5 días para pagar la factura. Se da un proceso que nosotros supervisamos de una manera bien activa. Pero es una oficina que ha estado funcionando ya mucho tiempo. Las personas que están allí conocen bien su trabajo, y los partidos siempre están muy satisfechos con el proceso que se da de pago. Cuando usted dice que no cree que ninguno de los dos partidos llegue, ¿verdad?, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, ¿a qué usted se cree que se debe? ¿Que está, ¿verdad?, la economía más lenta y la gente está cooperando menos? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, el Partido Nuevo Progresista tuvo primarias para la gobernación. Las primarias fueron el 5 de junio, a menos de un mes para comenzar a operar el fondo, y los aspirantes a la gobernación del PNP gastaron virtualmente todos sus recursos. Así que el aspirante a gobernador del Partido Progresista, el doctor Rosselló, tiene que comenzar ahora un proceso nuevo de recaudar dinero ahora. Si hubiera tenido un sobrante, ¿eso servía o no? Si hubiese tenido un sobrante y no tenía deudas de campaña, podía utilizarlo para el pareo. En el caso del doctor Bernier, él se hace candidato a gobernador en el mes de enero. Por tal razón comienza a recaudar dinero. Hizo 2 actividades de recaudo en diciembre y el resto después de enero. Y ha tenido unos gastos de su equipo de campaña. Hasta mayo, el doctor Bernier solamente tenía $200,000 disponibles, que si los pudiese depositar en el fondo, pues se le convertía en $400,000. El aspirante, el ahora candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló, está en proceso de comenzar su recaudo. La economía es otro factor que obviamente puede tener este efecto en los recaudos. Yo veo unos recaudos mermados si lo comparamos con la elección anterior y con elecciones
anteriores a ella. Así que por eso es que yo hago ese vaticinio, ¿verdad? De que entiendo que me sorprendería si los partidos principales llegaran al gasto al recaudo de $3 millones, que se convertiría en 6 millones, que todavía es una campaña de un gasto alto, pero en la elección pasada el gobernador Fortuño recaudó los 5 millones del pareo, el máximo del pareo. El gobernador García Padilla se quedó en 4.400.000. ¿Y quiénes, ahora digo yo, quiénes pueden donar? Todas las personas, todos los individuos mayores de edad pueden donar hasta $2.600 a todos los candidatos que entiendan. ¿Mayores de edad se entiende? 18 años. 21. Antes había una limitación que establecía que una persona, usted por ejemplo, podía donar hasta $13.000 a todos los candidatos. Eso se eliminó con una determinación del Tribunal Supremo Federal y ahora cualquier donante puede dar hasta el máximo de $2.600 a todos los candidatos, pero solamente son $2.600 por año, no $2.600 por evento electoral como era antes de las recientes enmiendas a la ley. Las corporaciones no pueden donar. ¿Pero a un candidato o yo le puedo donar $2.600 al alcalde, $2.600 al legislador? Pero hasta ese límite de $2.600. Las corporaciones no pueden donar. Pero como resultado de un caso, otro caso del Tribunal Supremo Federal, Series United vs. FED, que se reglamentó en Puerto Rico inmediatamente, ese caso del 2010, se reglamentó en Puerto Rico en el 2012, establece que las corporaciones pueden hacer unos gastos individuales de los candidatos, no pueden tener relación con el candidato, no se pueden comunicar, pero sí pueden hacer gastos a favor o en contra de candidatos o de fórmulas de estatus, etcétera. Para promoverlos a ellos. Para promoverlos a ellos, o para promoverlos, o para que no ganen las elecciones, promoviendo su derrota, pero no pueden tener relación ni con el candidato del que están hablando, ni con el aspirante que aspira en contra de ellos. Y hay otra vertiente, pero eso las personas que quieran deberían llamar a la oficina, que se llama el fondo segregado, que es que esas corporaciones pueden, entre sus ejecutivos, sus empleados, o los familiares de esos ejecutivos y empleados hacer unos recaudos, y esos sí pueden hacer donativos, pero es con un fondo segregado. Pero la corporación como tal solamente puede hacer gastos y no donativos. Número de teléfono y la página nuevamente para las personas que tengan alguna duda o quieran información adicional. 787-332-2050. Ese es el número, 787-332-2050. En nuestra página, contralorelectoral.gov.pr, pero no puede entrar a cualquier sistema de búsqueda, ponen Contralor Electoral o Contralor Electoral de Puerto Rico y lo lleva inmediatamente a nuestra página. Gracias, Manuel Torres, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, María, gracias por la invitación y estamos siempre a tu disposición para cualquier otra oportunidad. Esto fue todo por la noche de hoy, será hasta una próxima intervención.